Hola amigos, bienvenidos una vez más a tu canal. En esta ocasión voy a mostrarles la continuación de esta blusa. Es un diseño que he trabajado para ustedes, ya que cuando les mostré cómo tejer el punto diagonal les gustó y hubo muchas peticiones sobre una blusa, un suéter, y bueno, en esta ocasión les muestro esta blusa. Me tardé un poco en subir la parte 2, ya que por error borré la continuación de las mangas y como todo lo demás, o sea, solamente quedó la parte 1 y por error borré la parte 2. Así es que en esta ocasión te muestro ya cómo completar la blusa, súper fácil de tejer. Te muestro el detalle que tiene en las mangas, muy simple pero muy bonito. Y mira, ¿qué te parece? Si no viste la parte 1, bueno, pues aquí abajo te voy a dejar en la caja de descripción el link para que puedas verla y realizar esta prenda. Muy bonito, tejido con algodón, 100% algodón, y hasta este punto yo gasté 500 gramos en total, porque he dejado un poquito larga la blusa, pero esto, bueno, para que lo tomen en cuenta. Y yo te voy a pedir que te suscribas a este canal si aún no lo has hecho, actives la campanita de notificaciones que está aquí abajo y me apoyes con una manita arriba si te gusta este video, una manita abajo si no te gusta. Déjame tu comentario aquí abajo de qué videos te gustaría ver a futuro. El material que estoy utilizando se llama Sinfonía y puedes encontrarlo en cualquier mercería. Ya tengo el largo que necesito para la talla grande. Vamos a hacer el cambio en este momento de ganchillo, si lo prefieres. Esto es opcional. Si deseas que tu blusa quede entallada, es decir, que te quede ajustada, entonces vas a continuar tejiendo con el ganchillo de 4 milímetros y vas a continuar con la misma cantidad de puntos, no vas a modificar nada. Ahora, si quieres que tu blusa quede un poquito holgada, esto es para las personas que estamos llenitas, entonces lo siguiente que vamos a realizar es la separación primero de las mangas. Subo 2 cadenas igual, el mismo proceso, mismo espacio, tejo un punto alto, 3 lazadas, paso como que estoy comenzando una nueva vuelta, y lo mismo va a pasar para la talla chica. A ver, vamos primero por la talla chica. La talla chica va a realizar la separación de las mangas de acuerdo a la cantidad de puntos que tenga, perdón, de motivos que tenga. Vamos a contarlos estos. Estos son los motivos y dependiendo de los motivos que te hayan salido es lo que le vas a dejar para la parte de adelante y para la parte de atrás. En este caso yo voy a dejarle 14 para la manga, para cada manga, y 16 para la parte de adelante y 16 para la parte de la espalda. Ahora, si te das cuenta, entre las mangas y la parte de adelante solo hay 2 motivos más. Trata de que la talla mediana y la talla chica te quede de esta misma manera. Ahora, para la talla chica vamos a continuar con el ganchillo del número 4 sin modificar las partes de abajo, que van a ser de 4 puntos, a diferencia de este que solo tiene 3 puntos. Lo van a continuar igual. Talla mediana. Para la talla mediana, una vez que hagamos la separación de las mangas, ustedes van a realizarle de 1 a 2 motivos. Yo les recomiendo dejarle 2 motivos, o si no quieren dejarle, pero yo les recomiendo las tallas medianas, mejor que dejen 2 motivos en la parte de la sisa, y les voy ahorita a comentar cómo. Para la talla grande vamos a tejer de la siguiente manera. Yo no voy a hacer cadenas debajo de la sisa. Lo que necesito es aumentar puntos.
regreso. ¿Y cómo vamos a aumentar puntos? Esto también aplica para las tallas de la grande en adelante. En este primer punto, regreso, como que voy a tejer mis puntos normal y hago un segundo punto en este mismo espacio. Ya tengo 2, paso al siguiente, 3 y 4. Y aquí ya tengo un aumento. 3 lazadas, igual, paso de lado para hacer un nuevo motivo. Y en el primer punto tejo 2 puntos altos para aumentar. De esta manera vamos a aumentar los puntos. Y hasta aquí se va a tejer el punto con 3 lazadas. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si la talla XXL quiere agrandar el proceso? Entonces va a colocar un punto de 4 lazadas si desea colocar 5 puntos aquí. 5 y 6 puntos tiene que colocar en esta parte un punto cuádruple con 4 lazadas. Otra opción es colocar las cadenas para ampliar la parte de abajo debajo de la sisa. Entonces yo voy a realizar 8 igual que este. Siguiente. Y regreso por los 3 puntos, solo que en el primero hago el aumento. 2 puntos altos en el mismo espacio y continúo tejiendo de manera normal. Te muestro, ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 motivos. ¿Por qué son 8 motivos los que trabajé? Porque son 16 motivos para la parte de la espalda. Entonces, para que nos vaya quedando el comienzo a la mitad, se dividen esos 16 motivos entre 2 y me toca a 8, que son los que ya tejí. ¿Qué vamos a hacer? Como les comenté, voy a dejar 14 para la manga. Cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Hasta aquí. Hasta aquí donde tengo este marcador. De aquí para acá son mis 14. Yo voy a comenzar a tejer aquí en el motivo número 15 después de mi marcador. 3 lazadas, paso después del marcador y tejo como corresponde en punto relieve y realizando el aumento. Ahora, ¿qué va a pasar con las demás tallas que quieran? Por ejemplo, la mediana, la XL, la XXL y la triple XL. Aquí debajo, este es para la talla grande y para la talla chica. Para la talla mediana, las que les acabo de comentar, vamos a dejarle, en este caso, ya se ha convertido este espacio de 5 puntos cada motivo. 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, pues entonces tejemos 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Primero la mides con 5 cadenas. Haces tu separación. Puedes ponerle este tipo de clip para que puedas ver más o menos cómo te va a quedar, por ejemplo, y checas si esos 5 son suficientes. En caso de que no, porque hay personas que tienen un poco de más busto, entonces colocas 10. 1, 2, 3, 4, 5, que son 5 más. Y comienzas igual a tejer después de tu separación. Esto
también se va a aplicar para las demás tallas. Para la talla mediana, como les comenté antes, eran 10 puntos los que se le van a dejar, que son 2 motivos. Para la talla XL, yo les recomiendo dejarle de 4 motivos a 5 dependiendo. Y para las demás tallas consideren dejar un poquito más, pero siempre después de esta separación es bien necesario que midas tu blusa antes de continuar para que puedas observar si la cantidad que dejaste aquí abajo es la necesaria para ti. Entonces, talla grande, vamos a regresar un poco. Recuerden que la talla mediana va a tener menos cantidad de puntos en esta parte, por eso le tiene que agregar. Tengo las 3 lazadas y después de mi marcador ya continúo. Punto triple, hago igual, regreso, hago aumento. Aquí están 2 puntos en el mismo espacio y continúo tejiendo el motivo. 3 lazadas, siguiente espacio, y esto voy a hacerlo por 16 motivos, que son los que tengo que tener para la parte del frente. Aquí me hizo falta el aumento, hay que estar al pendiente de este aumento. Y entonces yo aquí ya tengo trabajado estos 2 aumentos, consigo los 16, te muestro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, hasta este punto 16 motivos. Mismo proceso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Hasta este punto voy a retirar el marcador aquí. Hasta este punto son los 14 motivos. Después de este es el 15 y es donde yo voy a trabajar. Entonces tomo tres lazadas, paso hasta después del marcador, que es el motivo número 15, y ahí comienzo a tejer el punto triple. Y hago obviamente el aumento. 1, 2, 3 y 4. Y ahora ya tengo la segunda manga. Y voy a continuar tejiendo hasta terminar esta vuelta y ya tengo la división de estas mangas. Para finalizar es el mismo proceso. Coloco 2 puntos altos en el primer punto, paso al siguiente, punto alto y cierro ignorando las 2 cadenas. 2 cadenas, punto alto, 3 lazadas, paso igual al último punto y tejo el punto triple y solo regreso por los 4 puntos que en esta vuelta ya se formaron. 1, 2, 3, 4. Y si te das cuenta, abrió un poco. Y así voy a continuar ahora hasta alargar esta blusa. 1 por cada espacio, llevo 2, 3 y 4. Voy a terminar esta vuelta solo para que puedas observar ya en esta parte cómo se va ampliando y también pues para que puedas observar que ya se separa la manga de la parte de abajo. Quise regresar para mostrarte
que la parte de la sisa se teje igual. Aquí tengo el último punto, tejo el punto triple y regreso por los 4 puntos. Y aquí completo el motivo. Y del otro lado hago el mismo proceso. Aquí está mi último punto. Tomo en relieve, tejo el punto triple y continúo tejiendo punto alto. Y así va a quedar en la parte de la sisa. Para las tallas que se le hicieron las cadenas, van a tejer un punto alto por cada cadena. Después van a colocarle una segunda vuelta con 4 puntos, pero le van a dejar, recuerden, el espacio. Este es la cadena. Si recuerdan cómo comenzamos en la parte del principio, entonces van a dejarle 4 puntos altos y una cadena, 4 puntos altos y una cadena, dependiendo de los motivos que tengas. Y ya, igual que como comenzamos aquí, tejemos 2 vueltas y en la tercera es donde se realiza el motivo. Y así ya puedes continuar tejiendo de manera circular. Y te muestro, aquí ya se alcanza a ver la separación de la manga y queda un poquito más amplio. Solo recuerda que si aún quieres que te quede más amplio en esta parte, entonces hay que darle un aumento más. Termino ahora sí el largo que necesito y regreso para mostrarte. Te muestro, yo ya tengo el largo que necesito. Cada quien va a dejarle el largo que prefiera. Yo he dejado 30 de donde está la sisa, de este punto hacia la parte final, son 30 vueltas. Vamos a ver cómo vamos a hacer el borde para la parte final de aquí de abajo. En la parte del borde voy a aplicarle un punto deslizado. Paso al siguiente punto, que es este punto deslizado, una cadena, paso al siguiente punto deslizado, una cadena, siguiente punto deslizado, cadena, punto deslizado, cadena, y así voy a continuar hasta cerrar. Cadena, punto deslizado, cadena, siguiente punto deslizado. Y así es como nos va a quedar el borde. Puedes hacerle un borde parecido, puedes hacerle un borde diferente. Termino toda la vuelta. Finalizo punto de adelante. Paso hacia atrás. Y ahora sí ya puedo retirar el material. Voy a tratar de ponerlo hacia atrás. Y así es como ha quedado. Entonces ya tengo la parte de abajo. Así va a quedar. Para la manga, quienes vayan a dejarlo de esta manera, bueno, pues le ponen punto deslizado. Para las personas que vayan a continuar tejiendo, primero tenemos la manga de esta manera, así. Vamos a colocar este último punto que pertenece al motivo de abajo. Aquí se alcanza a observar bien. Del otro lado está el mismo detalle. Esto es para cerrar esta parte de abajo y que quede solo como un punto.
Vamos a dejar un poco de material por si fuese necesario hacer algún cierre extra. Hago una cadena y mira, lo que se pretende aquí es que no quede los espacios grandes, sino que sea como un espacio más de los motivos. Entonces, una vez que ya tengo esta parte, voy a pasar con punto deslizado hacia adelante, punto deslizado y un punto deslizado. Vamos a primero a checar que estemos por la parte del revés, para cuando nosotros comencemos a tejer, esta parte nos quede por el lado de la espalda y no por la parte del frente. Lo mismo vamos a hacer con el lado contrario. Entonces podemos, por ejemplo, empezar aquí, pero al revés, así, a cerrar de aquí hacia acá, en esta parte, para que nosotros demos un punto deslizado aquí y de aquí comencemos y hagamos todo alrededor de la manga. Dicho esto, comienzo a tejer. Paso al siguiente espacio, igual, 2 cadenas, punto alto, 3 lazadas y aquí no voy a hacerle ningún aumento. En esta vuelta voy a tejer como corresponde. Al contrario, habrá que hacer alguna disminución si es necesario. En mi caso lo voy a realizar para que lo puedan observar. Entonces termino esta vuelta, ya es parte de la manga. Una vez finalizada la vuelta, hay que cerrar, pero hasta este punto, no hay que olvidarlo. Te muestro. No hay que pasarnos este. Hago el punto triple. Tejo 2 puntos. A ver, déjate muestro. Aquí tengo el primero. Es que como tenían el punto deslizado es más difícil que los aprecien. Y paso al segundo. Hago la unión aquí arriba. Y aquí ha quedado un pequeño espacio que podemos cerrar. Así, cerrando con este pedacito de estambre que les comenté que iba a dejar. Subo 2 cadenas y voy a disminuir en esta vuelta. Puedes dejarlo sin disminuir, alargar tu blusa hasta donde lo prefieras o simplemente puedes disminuir como lo voy a hacer yo. Aquí ya tengo el punto alto, solo 2 lazadas y voy a pasar al último punto y tejo el punto doble. Aquí este no lo voy a tejer, este último o este primer punto de los 3, este no lo tejo, paso al que sigue y tejo punto alto y me van a quedar solo de 2 motivos. Doble lazada, paso y tejo el punto doble. Paso sin tejer el primer punto, punto alto, siguiente punto alto y así voy a continuar tejiendo hasta terminar toda la vuelta. Ya para finalizar, doble lazada y no olviden tomar el siguiente punto. Punto doble, regreso y en esta ocasión solo tejo este, lo paso sin tejer el primero, solo tejo un punto y cierro. Y yo son las únicas disminuciones que voy a realizarle. Voy a tejerle una vuelta más,
pero quiero mostrarte antes de continuar cómo está quedando. Aquí ya tengo la manga y sí se redujo un poco. Entonces hago una vuelta más. Voy a ponerle la misma terminación que en esta parte. Voy a hacer lo mismo del lado contrario y con esto estaría terminando esta blusa. Te muestro el resultado final. Así es como ha quedado. En la parte de abajo de las mangas no puedes empezarlo de cualquier lugar, no se va a ver dónde está la terminación, así es que no fue necesario que diera un paso hacia atrás o un punto hacia atrás, así es que tú decides. Y puedes colocarle cualquier accesorio. Yo he colocado momentáneamente este para que veas que puede lucir muy bonito para algún evento o alguna ocasión especial. Y bueno, yo con esto me despido como siempre, espero que te haya gustado. Si te gustó, ayúdame compartiendo en redes sociales, no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones. También déjame como apoyo una manita arriba si te ha gustado este video, una manita abajo si no te ha gustado. Déjame tu comentario aquí abajo de qué proyectos te gustaría ver a futuro. Nos vemos, hasta la próxima.